Cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Wilson Armando Contreras Velázquez. Soy estudiante Uniminuto Zipaquirá y pertenezco al programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos conceptos clave de la perspectiva de los negocios y posteriormente analizaremos un estudio de caso en relación a este curso. Bueno, como primera opción vamos a abordar el concepto de prospectiva. Para Gaston Berger, en 1950, la prospectiva es, sobre todo, una actitud más que una disciplina. Y él deja en claro que no busca predecir, sino que lo que pretende esencialmente es aproximarse a las situaciones de futuro. Para Bertrand de Jouvenel, en 1964, define la prospectiva como que el futuro puede ser creado y modificado por las acciones de los actores sociales, ya sean individuales u organizados. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSCE, la perspectiva es un conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la economía y la sociedad con el propósito de identificar las alternativas emergentes. En un concepto colombiano, tenemos a Javier Medina Vázquez, que en 2006 eh, definió la perspectiva como una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que permite conocer mejor la situación presente, identificar tendencias futuras y analizar el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. Actitudes frente al futuro de la perspectiva. Teniendo en cuenta el futuro de la perspectiva, podemos adoptar distintas actitudes en base a esta. Estas actitudes son avestruz, que es actitud pasiva, y se define como no hacer nada frente al futuro. Tenemos actitud bombero, que es reactiva y que se trata en responder a lo inmediato, es decir, en ese momento. Tenemos la actitud asegurador, que es preactiva, que se trata de prever el futuro con el fin de tomar acciones en el presente. Y la actitud conspirador, que es proactiva, trata de provocar los cambios deseados. Palabras clave en la perspectiva. Tenemos la estrategia, que es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de los recursos necesarios para el logro de dichas metas. También tenemos la perspectiva estratégica, que esta es la disciplina que consiste en explorar, prever y configurar el futuro para ayudar a conformar y utilizar la inteligencia colectiva de manera estructurada y sistémica a fin de anticipar los cambios. Tenemos la previsión, que es disponer lo conveniente para entender a contingencias o, no, perdón, la previsión, que es disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles. Y la planificación, que es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad y acto seguido se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un marco estratégico que permite identificar las prioridades y determina los principios funcionales a llevar a cabo. Siguiente que tendremos son algunas de las características de la perspectiva. Tenemos que la perspectiva es interdisciplinar, se requiere de creatividad e imaginación, es participativa ya que eh, pretende agrupar distintas opciones de vista o soluciones a algún problema determinado. Tenemos que es un proceso sistemático y continuado en el tiempo y que integra parámetros cualitativos como diferentes opiniones de los participantes. Tenemos el estudio de casos de almacén y silicone y para ello vamos a resolver las siguientes preguntas.
¿Qué factores influenciaron en el éxito y posterior declive de la empresa Heliconia? Para ello, tenemos que Martín Barba, quien fundó Almacenes Heliconia, en un principio, él en su espíritu emprendedor eh, empezó básicamente desde cero y fue su espíritu emprendedor, su creatividad, quien lo llevó al éxito. Asimismo, él desde un principio se fijó a dónde quería llegar. Entonces, esa es la importancia de la planeación estratégica, ya que hay que definir las metas, la visión, los objetivos hacia dónde queremos llegar. Para el declive de la empresa Heliconia, se tiene que no se planeó oportunamente los distintos cambios que se venían surgiendo y no se invirtió correctamente los recursos de la empresa, por lo que no se tuvo en cuenta los riesgos a los que la empresa iba a sufrir y por ello esa es la importancia de la planeación estratégica. Pensar a futuro, analizar los riesgos y oportunidades que se van a tener y para ello tenemos la planeación estratégica, donde se van a definir la misión, la visión, los objetivos, el plan de trabajo a realizar para el desarrollo positivo de la empresa y también hay que evaluar si el plan de trabajo que formulamos si nos está dando resultado, si no hay que reformularlo y replantearlo. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo la perspectiva puede aportar al caso de Almacenes Heliconia? La perspectiva puede aportar al caso de Almacenes Heliconia de tal manera que hay que tener en cuenta la planeación estratégica, ya que, como lo decía anteriormente, es necesario planear desde un principio lo que se va a realizar, cómo se va a realizar y qué se necesita para realizarlo, ya que si no se planea oportunamente y además se analizan los riesgos y oportunidades, eh, pues vamos a alcanzar lo que pasó con Almacenes de Siliconia, que desapareció. Tercera pregunta. ¿De qué forma los líderes de Almacenes Heliconia pudieron enfrentar los cambios del momento para darle continuidad a su empresa? La manera en que los líderes de Almacenes Heliconia hubieran podido enfrentar los cambios en ese momento eh, debió realizarse mediante analizar los riesgos y oportunidades que habían en el mercado en ese momento, sus fortalezas y debilidades. Asimismo, debieron eh, analizar las estrategias a tener en cuenta en ese momento para sobresalir y superar esa difícil situación. En ese momento lo que había que hacer era reunirse todo el equipo de trabajo, analizar las variables y por medio de la planeación estratégica eh, desarrollar la estrategia a tener en cuenta para sobresalir y desarrollar positivamente la empresa, pero como no se realizó, se tomaron decisiones individuales y no se tuvieron en cuenta los riesgos y oportunidades que habían en ese momento. Por eso se llevó a la bancarrota de la empresa. Muchas gracias por su atención. Espero este video les haya gustado, que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.